ahora mismo tenemos al gobierno de Israel que está discutiendo el acuerdo sobre Gaza y que además ya se están introduciendo en el Shabbat, pero ya sabes que pueden trabajar en estas cuestiones los políticos israelíes cuando hay en peligro vidas humanas, en este caso las de los rehenes. La noticia en realidad importante se produjo esta mañana. El gabinete de seguridad de Israel se reunió esta mañana para decidir si el acuerdo que había sido firmado por los mandatarios, ¿no?, los que habían enviado tanto Hamas como el Mossad y el gobierno de Israel, era aceptable, y efectivamente se aceptó, y es el gabinete de seguridad el que realmente tiene la potestad de hacerlo. Ahora sería muy conveniente que en el gabinete, es decir, en el gobierno, en el Consejo de Ministros de Israel, también se aprobara, porque le daría una mayor legitimidad. En caso de que lo quisiera el gobierno de Israel, podría llevarlo a la Knesset, al Parlamento, para que la votación diera todavía más legitimidad al acuerdo y por lo tanto este quedara completamente cerrado. Es sorprendente que, teniendo en cuenta cómo, en fin, los familiares están ahora mismo presionando, aquí tenéis el Gabinete de Seguridad, lo aprobó esta mañana y ahora mismo está el gabinete en pleno. No sé si ha terminado la reunión. Cuando estaba yo por sentarme todavía no se había terminado. En cualquier caso, los familiares y los movimientos en favor de la liberación de los rehenes, lógicamente, no comprenderían que el acuerdo no se realizara. Porque, como se afirmaba, por ejemplo, aquí en la Plaza de los Rehenes, la madre de uno de los rehenes, esto podría suponer una sentencia de muerte para aquellos que están presos por Hamas. Y entiended la incertidumbre, la ansiedad, la terrible situación en la que se encuentran todas las familias de las personas que tienen secuestrados por parte de Hamas. Sin embargo, a pesar de ello, seguimos teniendo a Zipizape, es decir, a Ben-Gvir y a Smotrich, a los líderes extremistas de poder judío y de sionismo religioso, afirmando que se van a salir del gobierno en el caso de que el acuerdo sea aprobado. ¿Por qué? Pues principalmente por las personas a las que se va a liberar por parte del gobierno de Israel, que está formado por un grupo muy nutrido de terroristas. Se va a liberar en principio a 1.700 personas, se está incrementando la cifra desde ayer, como veis, desde que hicimos el Geopolinómicos. Dentro de esos 1.700, 700 van a ser personas que han sido condenadas por terrorismo y creo que de entre ellos, entre 250 y 300 que tienen crímenes tan violentos que están condenados a cadenas perpetuas, alguno a sola una y otro a varias. Por lo tanto, personas que han cometido atentados y tienen crímenes de sangre. Esta situación nos hace recordar un poco la figura de Yahya Sinwar. ¿Por qué? Porque él fue detenido en 1989 precisamente por atentados contra el ejército de Israel y tenía las manos manchadas de sangre. Fue condenado a varias condenas perpetuas y después, en un intercambio de rehenes, un soldado por 1.000 palestinos fue liberado. Y bueno, pues ya vemos hasta dónde llegó el muchacho, hasta dónde llegó Sinwar en su carrera. Se había comentado también que se podía liberar a Marwan Barghouti, el que fue líder palestino muy destacado del partido Fatah, uno de los iniciadores de la intifada, pero al parecer, a pesar de que fue acusado de ser dirigente de las brigadas de Al-Aqsa, parece que no va a ser liberado. Pero bueno, como no sabemos los nombres, solamente conocemos de forma muy genérica que en la primera tanda van a salir menores, mujeres, ancianas, creo que algún anciano también de entre los palestinos, pero poco a poco empezarán a salir más. Dice Alberto que los soldados también tienen crímenes de guerra y los rehenes, o sea, la familia Vivas, por ejemplo, el niño que tenía 9 meses cuando fue secuestrado y el otro que tenía 4 años también tenían crímenes de sangre. O sea, vamos a poner las cosas todo en su contexto. Estamos hablando ahora mismo de estas circunstancias en concreto. En cualquier caso, como os digo, todo el conflicto y la forma en la que ha operado las fuerzas de defensa de Israel, tan sumamente brutal, en mi opinión, con actuaciones que yo creo que pasará el tiempo y se demostrarán que constituyeron crímenes de guerra. Yo creo que han servido, y lo hemos comentado muchas veces, para que las fuerzas debilitadas de Hamas, según las fuerzas de defensa de Israel, han muerto 17.000
milicianos de Hamas. Toda esa brutalidad yo creo que ha servido para que ahora mismo se estén recomponiendo esas fuerzas con habitantes de Gaza que habrán visto pues todo lo que ha pasado a su alrededor, habrán perdido familiares en los bombardeos y por lo tanto ahora sí que tienen un motivo personal, personalísimo para introducirse dentro de la organización Hamas. Y en esa organización sabemos que quien está ahora mandando es el que el que era hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Ibrahim Hassan Sinwar, nacido en 1975 y por lo tanto sensiblemente más joven que Sinwar, que creo que era del 67 o que tenía más o menos mi edad. No creo que fuera mayor que yo. Y bueno, pues este joven, desde muy joven, si a su hermano le detienen cuando él tiene 14 años y la intifada acabó en 1994, si no acuerdo mal, pues tuvo un tiempo para iniciarse en todo lo que es la resistencia a los israelíes y la insurgencia contra ellos. Nacido en el campo de refugiados de Han Yunis, exactamente igual que su hermano. Participó en las brigadas El Zedin al-Qassam y ahora mismo se supone que es el que ha recibido la posición de mandar a las tropas. Bueno, lo que es el brazo armado de Hamas y de lo que quede, porque lo poco que sabemos es que ahora mismo están operando con los restos de los materiales bélicos que tenían todavía almacenados en los túneles, porque todavía lanzan cohetes. Es de suponer que todavía pueden construirlos y que todavía tienen los explosivos y los propelentes necesarios para lanzar los cohetes. Es decir, verdad que lanzan ya una cantidad completamente simbólica. Y por otra parte, con las bombas no explotadas, porque ya ha habido casos de artefactos improvisados, explosivos improvisados, construidos precisamente con las bombas, con la munición del ejército israelí que no ha explotado. Mohamed Sinwar se le conocía como la sombra porque era una persona que no había participado de forma activa o por lo menos visible ni en la política ni en las actividades armadas de Hamas. Por lo tanto, era un individuo sobre el que se sabía poco. Bueno, pues ahora lo que se sabe es que está reorganizando lo que es las fuerzas de Hamas y que al final, si todo este proceso de alto el fuego acaba concluyendo con una paz que todavía es muy, muy improbable, es decir, ahora mismo lo que tenemos es 6 semanas en las cuales se van a ir liberando rehenes y prisioneros palestinos con cuentagotas. Cuando haya terminado, si todos quedan conformes, entonces empezarán a negociar la segunda fase y habrá que ver también cuántos rehenes quedan vivos de esos 65 que no se van a liberar ahora se van a liberar 33 solamente. Entonces ya veremos cómo evoluciona el asunto. Reconoced conmigo que va a ser un proceso muy delicado y que va a estar sujeto en cualquier momento a que alguien pueda quebrarlo y por lo tanto a que todo esto vuelva a empezar otra vez. Desde ese punto de vista, Smotrich, el ministro de Finanzas, como os digo, el líder del Partido Sionismo Religioso, afirmaba que este alto el fuego puede estar bien, que ellos desde luego van a seguir del gobierno si hay alto el fuego, pero que lo que ellos desean es que la guerra continúe hasta que Hamas sea completamente derrotada, cosa que parece bastante difícil teniendo en cuenta la guerra de desgaste que ahora mismo está organizada dentro de la Franja de Gaza y que no parece que vaya en realidad a ningún sitio.